Hoy tenemos una entrevista muy interesante por los muchos temas que podemos hablar. La razón, el protagonista, Edu Galán, escritor, guionista y uno de los críticos culturales más importantes de España. Fundó la revista satírica Mongolia, colabora con diferentes medios, tanto escritos como radios y televisiones. Con su ojo crítico y lúcido se ríe del paternalismo, la mojigatería y los totalitarismos, pero también escribe sobre la moral, sus máscaras, la vergüenza, los aconteceres diarios y los referentes pasados, presentes y quizá futuros. Y con mucha genialidad y otro tanto de sarcasmo explica miserias y sinsentidos varios, rescatando referentes literarios como La Regenta. También analiza la política nacional e internacional, especialmente la de Estados Unidos. Y buen ejemplo de ello es este libro-ensayo que tengo en mi mano y que puede ver usted detrás de mí, Morir de pie. Es un ensayo incisivo y divertido con el que, como si fuera un cirujano en quirófano, disecciona y explica algunos de los puntos claves de Estados Unidos a través de un arquetipo, el hombre público norteamericano, que estimula activamente a su audiencia sobre un escenario con la palabra. Con él vamos a hablar de política, de Estados Unidos, de Trump, de cultura y de moral, tanto y tantas veces tan mezclado. ¿Qué le parece? ¿Le apetece? ¿Se apunta con nosotros? Va a merecer la pena. Bienvenido, Edu. Hola, María, muchas gracias. Pero bueno, todo eso lo que acabas de decir se resume en un término: soy autónomo. Ser autónomo en España, pues bueno, es lo que hay. Tienes que hacer muchas cosas y sobre todo espabilar. Dices que Mark Twain pudo ser el progenitor del stand-up norteamericano, ¿no? Y que empezó con esos diálogos cómicos, esos discursos que daba, en los que estaban plagados de anécdotas suyas, contaba acerca de la sociedad, la analizaba y también hacía ironía sobre los burgueses que eran anfitriones suyos, ¿no? Y de ahí luego te vas a los nightclubs de la Gran Manzana de Nueva York, ¿no? Y lo importantes que fueron, lo que se gestó en ellos. ¿En qué medida influyeron en el desarrollo de Estados Unidos? Lo más interesante es que son... para estudiar una sociedad puedes utilizar mil excusas, ¿no? La evolución de una sociedad puedes utilizar mil excusas artísticas. Por ejemplo, puedes utilizar el cine. Entonces, pues mirando el cine del siglo XX, pues puedes llegar a una conclusión, puedes determinadas películas, por ejemplo, el neorrealismo italiano, ¿no? Pues refleja una época, ¿no? De Italia, de los años 50, post Segunda Guerra Mundial, bla, 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 bla. O con un arte pictórico puedes analizar una determinada época, pues yo qué sé, el cubismo, vale muy bien, los futurismos, vale muy bien. Pero en el caso de la comedia, lo bueno que tiene es que, por ejemplo, tanto el cine como la pintura, siempre el artista no está en un contacto directo y constante con el público. Es decir, por lo tanto, las preocupaciones del público, o cómo nota el público él, pueden pasar desapercibidas o pueden no ser tan diríamos, en gerundio. Sí. En cambio, un cómico, un monologuista, como Mark Twain a finales del 19, o más tarde, o cualquier tipo de cómico, no solo los monologuistas, si no están en permanente contacto con su sociedad y no consiguen que ese público se ría, no pagan la entrada a la sociedad. Entonces es necesario que el cómico esté muy preocupado, y valga la redundancia, por las preocupaciones de su sociedad para transformarlas en comedia. Por lo tanto, estudiando, como yo he hecho, un subgénero del arte cómico, que es el monologuismo norteamericano, es muy útil para saber en cada momento, esencialmente desde finales del 19 hasta nuestros días, cuáles son las preocupaciones de una sociedad. Eso también funcionaría en España, lo que pasa es que no me he puesto. Pero porque realmente el monologuismo, el stand-up, es un fenómeno norteamericano que, bueno, ya como tantos fenómenos como el rock and roll, como el blues, se ha contagiado a través de la globalización a todo el mundo, ¿no? Tú ahora de pronto ves, que esto es muy divertido, yo creo que el libro sirve para esto también, tú de pronto ves a chicos y chicas jóvenes, pero esto pasó durante todo el siglo XX, Lo que pasa es que ha cambiado cómo lo hacen. Pero ves a chicos y chicas de Almendralejo que hoy van vestidos como negros del Bronx. O de aquí, de aquí al lado, en la Gran Vía, o que tienen referentes claramente norteamericanos, consumen como norteamericanos. Esto en el 20 también ocurrió en España. O sea, en el 20 la influencia del cine norteamericano en cómo nos tratábamos
era imitando, imposible, ¿no? claro, Sí, fumar, comportamientos, maneras de vestir. el Sí. fumar, por ejemplo, el hábito de fumar, Fue ver a los actores fumando. efectivamente, y lo que significaba, Sí. porque las cosas no solo son el hecho material de hacerlas. Esto, quien crea que fumar es solo, diríamos, el hecho adictivo, ¿no? El Sí. hecho adictivo de llevarse un cigarro a la boca o fumarse 3 paquetes diarios, no entiende nada. Sí. Es decir, cualquier Sí, hecho todo el humano, halo que hay alrededor, claro, ¿no? tiene un simbolismo Cuando uno inhala. y unos significados y lo que significan. Sí. Es decir, es interesantísimo ver cómo las compañías, esto está muy bien explicado y de sobra explicado en series como Mad Men y en millones de Sí. tratados, cómo Madison Avenue en Nueva York nos enseñó no solo a fumar, sino a enamorarnos. Entonces, no se puede andar por la vida, y de eso va mi libro, haciendo las cosas pensando que solo es eso, solo es hacer las cosas. Que tú te pones un chándal de negro del Bronx, siendo de Almendralejo, porque sí. ¿Pero tú crees que la gente es consciente cuando las hace? No, por supuesto que no, Porque, pero mi exigencia es que lo tiene sean. repercusiones hacerlas, pero Claro, muchas veces la los gente no lo porqués. es. Y mi obsesión es que es platónica, es puramente platónica. Es decir, no podemos ser los que están en la cueva, o yo me empeño en no ser el que está en la cueva viendo sombras. La idea es, y todos mis libros tratan de eso, sacar a las personas dentro de mis áreas de conocimiento, gente que se dedica a la ciencia, yo me dedico a la sociología, a la psicología, para que vean las cosas y no pasen por la vida como estos burros con las estas. Entonces, al igual que yo escucho, mis libros también se basan mucho en teorías de otros, en maestros míos, pues la idea es que al igual que yo escuchaba a gente mucho más inteligente que yo, pues por lo menos tratar de, a través de ellos y de ellas, montar un discurso para no ir por la vida como animalinos de batalla. Bueno, vamos a hablar de todo eso, porque es que tenemos mucho, como decía, ¿no? Como un cirujano ahí en quirófano, pero vamos a empezar por ese hombre público norteamericano del que tú hablas, que dices, tiene 5 representantes, ¿no? Sí. Que uno es el profeta, otro es el charlatán vendedor, el otro es el político, otro es el cómico, otro es el colono. Es que en Norteamérica yo utilizo esta figura que es una cosa que parece así un poco etérea, ¿no? Yo digo, es un señor que sube a un escenario y habla y convence a los demás. Pero cuando tú describes todo eso, uno casi ve ya, de hecho tú dices que lo representa muy bien el fundador del mormonismo y también Donald Trump, pero es que uno ve ahí a Donald Trump. ¿Es Donald Trump un cómico? Es todo eso, es la perfección del hombre público norteamericano. Pero es lo mismo que si yo te digo que te explico la mano, tú cuando no sabes de algo, yo no puedo empezar, por ejemplo, a mi hija, digo, mira, la mano es una serie de falanges y de músculos y tal, no. Tú tienes que empezar por la mano es esto, y mira, este es el gordo, este es el papadedo, este es mamadedo, con ejemplos tangibles. Y los 5 ejemplos del hombre público norteamericano son muy tangibles, los conocemos todos. Como dijiste, profeta, colono, vendedor, político y cómico. Esos son 5 ejemplos, como los 5 dedos de la mano. Entonces, una vez los tienes, dices, y a partir de esto ya lo devuelves a referentes físicos. Y de pronto yo utilicé al fundador del mormonismo, que era todas estas, pero no era perfecto. Porque fue un profeta fallido, fue un colono fallido. Hasta después de muerto el mormonismo no llegó a tal. Bueno, pero en cambio, yo llevo con este Trump, dices las torres de Trump como colono. No, es que ha sido exitoso en todo. Ha sido exitoso como cómico, ya le vemos ahora en la campaña reciente, montado en un camión de la basura, ha sido exitoso como profeta, ha prometido la paz, María. Es decir, ha dicho a sus votantes y a su gente que va a traer la paz a Estados Unidos. Prometer la paz, primero la paz es un concepto etéreo, pero prometer la paz es la leche, ¿eh? Es la leche. Ni los profetas clásicos, Cristo, Mahoma, un profeta clásico nunca promete la paz en general. Siempre promete la paz aniquilando al del frente, a los que no piensan como él. Tú fíjate, Cristo echó a los mercaderes del templo. Eso es muy violento, porque los mercaderes en el fondo, los pobres, lo único que hacían era especular. Entonces, el profeta promete la paz quitando otros de en medio. Y este lo ha prometido sin general. Así, al aire. Y luego, pues político, evidentemente, es vendedor de crecepelos, y luego es colono también con sus torres. Entonces, ver a Trump es ver a mi criatura.
Es como si ¿Y yo tú hubiese crees? cogido una pizarra y de pronto, con un algoritmo, sale la cara de Trump. Porque de hecho, leyendo el libro uno dice, ¿se habrá inspirado en Trump? Pero no, el libro viene de mucho Viene antes. mucho antes, Trump no existía. O sea, ha sido tu criatura perfecta. Parece que se ha hecho Este libro ha ido medida. mutando, esto es la versión ya absolutamente definitiva, ya completa, es un librito pequeño, aparte ya hay que decir el precio en todas estas cosas, no voy a hablar de vender sin decir el precio. Venga, lo tenemos detrás, pero yo Eso voy a es, enseñarlo, que lo vean bien. 12,90 y creo que un 5%, que es lo máximo que permiten descontar de los libros, por ley, cosa que me Y además parece- se lee- Y 6 euros, se lee muy fácil, se ¿no? lee muy fácil. Muy fácil. Se puede leer por partes, puedes ir adelante, atrás, no Eso necesitas es. seguir un orden. Tiene 1000 todo, referencias sí. y luego en Kindle o en digital Sí. son 6 euros. Porque también está Venga. muy bien en libritos pequeños, fíjate María, hay un problema con los libritos pequeños, que yo tengo muchos amigos mayores. Sí, Que- la letra, el la tamaño. letra. Pero esta letra está bien. Bueno, hay gente que me dijo, Sardá, Bueno. ese señor Sardá, me dijo que lo leía con lupa. Y digo, pues cómprate en Kindle. No, es que no me gusta lo digital. Pues se Bueno, evoluciona. está Lo digital es genial. Está exagerando, se lee bien y además esto Se lo lee puedes meter bien. en cualquier sitio. Pero bueno, vamos a seguir. Decíamos, comediante también, Donald Trump, Sí, ¿no? Que cómo no. cumple eso. ¿Tú crees que esa comedia suya está ensayada o como que le sale solo y la improvisa? Le sale solo y está ensayada. Es decir, llega a un punto en que improvisar es un oficio. O sea, no se puede, esta cosa que dicen, por ejemplo, el cómico improvisó. Sí, la mejor improvisación es la que está ensayada, ¿no? Está ni siquiera, a veces está ensayada, pero a veces un cómico, por su propio Sí. oficio, ya tiene tan integrado Sí, le la sale. rapidez de cabeza. El problema de los cómicos muchas veces es que, como de los periodistas, claro, hay grandes periodistas que no saben, o grandes malabaristas también, o sea, lo puedo aplicar a muchas profesiones, no a todas, que saben hacer las cosas muy bien, pero no saben explicar cómo las hacen. Yo tengo amigos periodistas que escriben genial, pero si les preguntas, ¿cómo lo haces? Pienso en Manuel Javois. Sí. Te dicen, no lo sé. No lo sé, yo me pongo, voy y Sí. escribo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la improvisación puede ser tanto ensayada como que ya le va con él, su vida le arrastra, ¿no? Entonces, Trump, yo creo que es esa explicación de improvisación, que él ya nota, por olfato, nota por dónde va. Y es muy importante entender por qué Trump utiliza el lenguaje humorístico o la comedia. Porque la comedia, por propia economía del lenguaje, necesita reducir términos. La comedia no puede ser compleja. Yo, María, no te puedo contar a ti el chiste. Van dos y se cayó el del medio, por ejemplo, Sí. diciendo van dos, siendo uno de ellos más gordo y hijo de María y Pepe, y el otro, porque claro, porque si Ya, el chiste cuando me llegas al final del bueno, chiste, me echas, sí. dice, pero bueno, eres un pesado. Totalmente. Bueno, pero en Estados Unidos eso funciona. De hecho, los resultados electorales Sí, lo sí, acaban de el demostrar. lenguaje, ¿no? que la economía Todo del eso ha lenguaje. funcionado. Lo de comediante, lo de, como dices tú, de pelo, el charlatán, profeta, ta. ¿Por qué en España cuesta imaginar a un político así? Bueno, primero porque somos una tradición diferente. Es decir, hay políticos de la misma ideología que de Trump, como Ayuso, como Alvise, que pillan dejes de Trump y trazas. Como yo digo, me encanta utilizar la palabra traza, ¿no? Sí. Como en los helados, ¿no? Tiene trazas de soja. Pues Sí. en este caso hay políticos españoles de una ideología similar o que piden el voto a Trump, que les gustaría ser como Trump. Porque, bueno, evidentemente un político lo que quiere, dentro de cada su ideología, lo que quiere, no nos podemos engañar, la política no trata de lo que trata del orden y de conseguir el voto. Entonces, dentro de una ideología, pues para unos el referente será Trump y para otros será el que gane. Será, no sé, el británico Sí. ahora socialista o yo qué sé, o Mujica, por ponerte ejemplos de las dos tal. Pero entonces, pero hasta cierto punto eso tiene que ser adaptado a los votantes a los que te diriges. Yo no veo... Pero como tú decías, ¿no? Hay una globalización, Hay una- todos intentamos ahora, imitar. claro, es muy importante hablar Quizá lo siempre- demás lo tenemos, falta un poco lo de Claro, comediante. Es que hay que tener mucho cuidado al hablar de estas cosas, porque luego te las tienes que zampar. Es decir, porque el problema de escribir ensayos sobre el presente es que estás con un terreno muy dúctil y Sí. muy contradictorio. Entonces yo digo que de momento, por la tradición, porque quieras que no, estamos globalizados, pero solo hace falta ir a Estados Unidos para ver que no somos norteamericanos. Cualquiera que haya estado en Estados Unidos sabe perfectamente. A mí es un país que me encanta, Sí. pero no entiendo, alguien que sea, diríamos, que esté profundamente enraizado en lo español, Sí. en cosas que aquí consideramos indiscutibles, Sí. como irse a tomar una cerveza al bar,
como el folclore, como la sanidad pública, echaría mucho de menos España. O sea, todavía hay una tradición, una forma de ser, también por el tipo de país, por la tradición católica, por mil cosas, que impide que personajes que se globalicen, personajes tan estrambóticos para lo español, al igual que te diría que aparece Feijóo o Sánchez en Norteamérica y los corren a gorrazos. Esta Kamala Harris dijo en un programa que ella, diríamos que esa sería un poco la candidata de izquierdas, entre comillas, dijo en un programa que si a ella le aparece un ladrón en casa, le pega 2 tiros. Si esto lo dice Pedro Sánchez o cualquiera de la izquierda, no hay terreno entre sus propios votantes para correr. Oye, ¿qué les pasa a los políticos que acabamos de saber que Biden ha indultado a su hijo? Sí. Que también lo hizo Trump antes con el padre de su yerno, ¿eh? O sea, que vamos a decir que... Pero, ¿qué le pasa a la política? ¿No hay vergüenza ya? El problema... Bueno, claro, es que esto... Voy a poner matices. O sea, quizá hay que añadir un quinto ingrediente, que es el no tener vergüenza, que va con lo de comediante y todo eso, claro, echar la... Claro, no. Es que el político es, y hablo de políticos americanos, claro, porque si encima de defender antes que somos diferentes, pues te voy a estos dos, ¿no? a estos indultos. Bueno, el presidente, claro, que aquí también tenemos harta de mentiras, pero el sistema es otro. Pero el sistema estadounidense es muy presidencialista, entonces el presidente, hasta que no se pira, puede hacer determinadas cosas. A mí lo que me preocupa, en el caso de Biden, es esa... Porque Trump sabemos lo que es. Trump dice, yo voy a indultar. Sí. Yo voy a indultar, voy a meter aquí... Pero este venía de nadie estará por encima de la ley, esto no va a ocurrir. Y claro, para mí sobre todo, una persona que yo creo que iba a dejar un buen legado, en mi opinión, lo ha manchado completamente. Pero claro, Biden, hay que entender también su biografía, que es que uno de sus hijos se murió, no le disculpo, porque si a mí esto... Y entonces quizás está en una... Yo creo que tiene una salud mental frágil por su edad. Entonces, esto sin disculparlo, pero claro, como estamos aquí hablando en serie de matices, tal. Ahora, políticamente, yo creo que una de las cosas más importantes que se ha perdido de los políticos es, así en general, es el legado. Es decir, pensar un poco más, como ya vimos una sociedad donde no hay futuro, donde no se ve el futuro, ya nadie habla del futuro, porque es una sociedad consumista, pues los políticos, yo cuando hablo de los políticos en general, es absurdo, es como hablar de los fontaneros. Los políticos no son más que el reflejo, lo mismo que los cómicos, de la sociedad donde germinan. Si tenemos, yo creo que, parezco un punky diciendo esto, yo creo que los políticos actuales son mejores, y esto ya te digo en todos los países, son mejores que los ciudadanos. Esto es una cosa punky. Esto es tremendo, Esto es una cosa punky que yo te puedo defender. Tú viendo el panorama, datos. Fíjate lo que acabas de decir de Biden, viendo el panorama que tenemos aquí en España, ¿tú sostienes que son mejores? No, son mejores, sin ninguna duda. Yo como con ellos, como yo veo y trato con ellos, políticos en mis antípodas y que he tenido con ellos públicamente discusiones. Y son mejores que muchos ciudadanos de todas las clases sociales. Pero de verdad, muchos ciudadanos, yo por ejemplo hablo con un político y el problema es que públicamente no lo pueden decir, pero hablo con políticos que por lo menos yo voy a bares y la gente de verdad despacha asuntos muy serios de forma muy simple. Y eso hace que los políticos muchas veces se mimeticen con la sociedad. Porque yo sé que hay políticos que simplifican el lenguaje, que utilizan, porque yo los veo hablar en lo privado, simplifican el lenguaje y su propia inteligencia para poder ganar más votos. Entonces yo lo que pido al personal es que de verdad se espabile, porque si nosotros nos espabilamos pidiendo más a los nosotros políticos, los que votamos, es la ciudadanía. No podemos dejarnos de lo que tenemos. Es que tengo un problema. ¿No? Oye, y pidiendo responsabilidades y saliendo a la calle, porque ser demócrata, ¿sabes dónde se vive muy bien? Bueno, y cuando no te gusta algo, cambiarlo, el voto. Yendo a votar, donde se vive muy bien, esencialmente, si piensas igual que el gobierno, es en las dictaduras. Ahí se vive genial. Si piensas igual que Maduro, sí, claro. En Venezuela aberrante la situación, pero vives genial. Pero claro,
Bueno, vives genial viendo Bueno, la vives miseria, genial, viendo la entiéndeme, desgracia, ¿no? Vives genial, entendamos... Eres un intocable hasta que te tocan. Efectivamente, Cuidado entendamos genial en un sentido, pues sea maduro, pero podemos poner mil ejemplos, en un sentido de que no te molesta nada de la realidad. Si tú eres un ultra de maduro, tú vives muy mal, pero tú no te van a purgar ni te van a hacer nada. Bueno, pero eso es una posición, ser demócrata de verdad y entender lo que pasa, y a veces que los tuyos no te gusten, esto de los tuyos, que vivimos todo como un partido de fútbol. Ser demócrata implica una cosa muy importante, es ser adulto. Adulto. Y ser adulto muy duro, porque toda esta sociedad te dice que lo mejor que puede ser es ser joven o niño, que son dos estadios del ser humano vomitivos, María. Puede ser el gran problema que no hay criterio, no hay preparación crítica, no criterio, preparación crítica, y por lo tanto no hay criterio. Para tener criterio, primero que esto coincide. No hay información crítica. Hay que tener muy claro que la educación importa muchísimo, que la formación desde las casas importa muchísimo, que importa muchísimo trasladar al personal que la contradicción está en la base de todo lo nuestro, que la gente puede pensar distinto. Claro, Edu, pero el problema es que puede ser también el problema que ahora mismo solo escuchamos a los que piensan como nosotros, eso es un problema, que es lo que se suele hacer, ¿no? Pero eso entonces, si no escuchas al que piensa diferente, nunca vas a cambiar de criterio, o por lo menos a moldear el tuyo. Eso tiene muchísimo que ver con, yo creo que la polarización, y de esto escrito abundantemente en el síndrome Woody Allen y en la máscara moral, creo que tiene mucho que ver con la masificación de las herramientas que utilizamos para comunicarnos. Es decir, no podemos obviar que, bueno, tú y yo hemos vivido sin esto, a pesar de que tú pareces mi hija. Entonces, desde aproximadamente 2010, 2005, cuando tú recuerdas cuando costaba una pasta el móvil o cuando no tenía conexión a internet, pero 2005-2010 se empieza a abaratar terroríficamente la tecnología y las tarifas planas. Entonces esto se masifica hasta el punto de que los teléfonos fijos ya ni desaparecen. Pasan al olvido, esto que diríamos son datos, que damos ahora, que sabemos todos, son datos objetivos. Pero a mí lo que me interesa son los procesos psicológicos, cómo ha cambiado la psicología de los que vivimos en Occidente, el hecho de que nos relacionemos no de una forma inmediata, como estamos haciendo tú y yo ahora, sino de una forma mediada. Es decir, cuando yo vas digo... en diferido, mandas el mensaje, te escuchan al rato, pueden pensar, te contestan. Y luego no te olvides que mediada en el siguiente sentido, cuando yo digo a mi mujer, a mi madre, quien coño quiera, te quiero, yo no se lo digo a través de un esto, no se lo digo a través de esto, se lo digo a una granja de servidores en Wichita. Mi mensaje sube, tucu, ya no es mío, es propiedad de la red, y se lo devuelve a su dispositivo y lo ve de otra forma, en otro momento, en otro contexto. Y esto, que estoy hablando de un mensaje personal, es tremendo con las noticias, es tremendo cómo está, y con las relaciones personales es alucinante. Fíjate, es tremendo todo, ¿no? Y tú dices con las noticias. Mira, yo voy a volver pero para enlazarlo con esto, al hombre público norteamericano del que tú hablas y que dices, lo sustentas de hecho en 3 cimientos, ¿no? Sí. El primero de ellos es la primera enmienda, la libertad, luego pues dices también la religión y el libre mercado. Sí. Y yo me voy a ese primero y ahí es donde enlazo con lo que estábamos hablando, ¿no? La libertad de expresión. Habrá quien se esté cuestionando ahora mismo y diga, pero tenemos libertad de expresión con esta cultura woke que nos invade, de la que tú, por cierto, has escrito y has avanzado y has cuestionado y has dicho, alertado también, ¿no? Sí, yo desde la izquierda... ¿Tú crees que hay libertad hoy? Yo creo que yo el síndrome Woody Allen lo escribo en 2020. Y yo creo que ahí yo estaba avisando a la izquierda que eso era a las izquierdas, porque no existe una izquierda, eso es una tontería, al igual que no existe una derecha. Estaba avisando desde algún modo que los movimientos identitarios que provenían todos de Estados Unidos, la cancelación, no eran métodos que funcionasen, determinados métodos, porque yo creo que el feminismo es absolutamente necesario. Es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, yo es que creo que es absolutamente necesario. Es que hay que ver
¿Cómo se consigue esto? Pero ¿y puede ser que el buenismo esté devorando a la verdad y que llegue un momento en el que el buenismo, ¿no? y abrazando una causa y diciendo que abrazas tú esa causa y que la apoyas, estés perjudicando realmente a la causa, que esté ocurriendo eso? Puede ocurrir porque estamos hablando todo de métodos. Sí. Digamos que el objetivo final, los métodos importan. Antes hablábamos del medio de te quiero, ¿Cómo lo haces? Digamos, sobre todo para conseguir objetivos a largo plazo, es muy importante. Pero como vivimos en una sociedad cortoplacista, pues a veces es mejor, parece mejor una denuncia anónima de una mujer que ir al juzgado. Yo no lo puedo defender esto, por mucho que entienda que hay denuncias anónimas con totalmente, pues digamos que la historia personal detrás puede ser totalmente cierta y que yo personalmente empatizo, Sí. ¿vale? Pero vivimos un Estado de Derecho y desgraciadamente por algo vivimos un Estado de Derecho. Bien, dicho esto, creo que lo woke a mí me preocupaba muchísimo más en 2020. A mí ahora mismo estoy terriblemente preocupado, más que lo woke, que también es una amenaza para tal, estoy terriblemente preocupado con el auge de la ultraderecha en todo el mundo. A mí me preocupa muchísimo más ahora, bueno, pero, Sí. no, pero por datos objetivos. Sí. Es decir, lo woke, es que en Estados Unidos ahora mismo lo woke no pinta nada. Los han arrasado, absolutamente. Ahora mismo, Trump... ¿Tú crees? Porque siguen diciendo que hay muchas palabras que no se pueden utilizar, Sí, pero- que hay temas pero- de los que no se pueden hablar, y de hecho aquí un poco está pasando, ¿no? ¿Tú no sientes a veces la presión como intelectual de, según Yo lo la que vas a sentía- decir? yo esa presión... ¿La sentías más antes? La sentía mucho más antes. Como En Golia. ese sentido. La sentía en el sentido de no digas esto, no digas tal, por eso escribí el síndrome Woody Sí. Allen. Yo creo que la fecha clave es el 16-17 con el nacimiento del movimiento Me Too. Entonces ahí pues, y digamos la mayor masificación de las redes, pero yo creo que están en franca decadencia. Es decir, mira Podemos. Es decir, Podemos es que parecen un grupo cómico. Es decir, ahora a mí lo que me preocupa es que hay unos señores que van al Senado y dicen que el aborto es un crimen, que mayor oreja, que el creacionismo. A mí eso es lo que me está preocupando ahora. Pero bueno, en 4 años me vuelve a preocupar lo otro, porque todo esto son ciclos. Pero es absolutamente evidente, y luego lo woke, es que están de capa, es que los han barrido del... Es que Kamala Harris, Sí. que ya controló ciertas dejes woke con lo de Hollywood, no le han dado una patada en el culo, la han lanzado fuera del universo. Pero yo diría que, de hecho, tú decías hace muy pocos días que si un cómico no te gusta el chiste, pues que le puedes dar un bofetón hoy en día, ¿no? Y hemos llegado a ese momento, por eso hablo de la cultura web, yo diría que algo... Es decir, pero ese cómico Sí. puede recibir una torta. Bueno, yo me refería Sí. a la icónica Sí. imagen, ¿no? El tema es que de una u otra manera, tanto por lo woke Sí. o queda cercada la idea de la primera enmienda, volvemos al libro, Sí. o la idea de la libertad de expresión. Es decir, que quitando las cosas de contexto, quitándole tal, a un chiste, poco tiene que ver el chiste, lo explico en el libro, Sí. poco tiene que ver el chiste de Will Smith Nada, con sí. un chiste que te hagan a ti. Sí. Evidentemente, si hacen un chiste en un ámbito privado sobre tu mujer, pues tu reacción, yo que sé cuál puede ser, pero que estamos hablando de la gala de los Oscar. Mi problema, tanto con lo woke como con estos movimientos de ultraderecha, que lo que pretenden básicamente es cercar la libertad de expresión. ¿Vale? O sea que por los dos lados hay una obsesión tremenda en censurar, en proteger a adultos, porque Sí. ya me dirás, no hay determinadas palabras que no se pueden decir. Es que tú no puedes decir esto, no puedes hacer una sátira sobre Jesucristo. ¿Cómo no voy a poder hacer una sátira sobre Jesucristo? Oiga, por favor, si vivimos en un estado laico. Es decir, podré poner a Jesucristo bailando la conga. Pero Edu, estamos en un momento en el que no se puede decir prácticamente nada, Que ¿no? Pero ese en es todos el- los sentidos. De ese hecho, es el meollo. se está gestando un control también para los medios, ¿no? Ese es el meollo. Es decir, claro, yo distinguiría por una parte la libertad artística, Sí. eso es diferente. Por una parte está la libertad artística y por otra está la libertad periodística, que son diferentes. La libertad artística no está sujeta a la veracidad de unos hechos. Es decir, Sí. no está sujeta a nada. Es decir, es No, es ficción, creatividad. es creatividad pura. Sí. Pero la libertad periodística está sujeta a una veracidad de unos hechos. Es decir, creo que tenemos un problema de bulos, creo que lo tenemos por todas partes. Es decir, esto no, pero es que da igual, si es que lo que no se dan cuenta es que aquellos medios, aquellas personas que cuentan bulos,
si esto sigue así, siempre va a haber uno que te va a ganar. Es que lo que no nos damos cuenta es que los bulos tienden a infinito. Entonces, ahí, en cuanto a la prensa, yo estoy muy concienciado, primero, estoy muy concienciado con que no vale lo mismo un puñetero youtuber que un medio. Al igual que no vale lo mismo un médico alternativo, que no es médico, que es un chamán de mierda, que un médico. ¿Vale? Entonces, tenemos que devolver una cierta dignidad, ¿ves qué es lo que trata? A la política, al periodismo, y separarlo. Otra cosa es la licencia artística, eso es otra cosa. Edu, como tú te has metido en esto, que yo me iba a ir, y ahora iremos de nuevo para allá, pero como te has metido en esto, ¿tú qué opinas de términos como la máquina del fango? Que parece que solamente por un lado está el fango. No, yo la máquina del fango creo que no solo es por un lado. Es decir, yo creo que la máquina del fango me gusta como expresión, digamos, si no la hubiese utilizado el presidente. Es decir, a mí me gusta como expresión general. Es decir, pero yo creo que cualquiera, si la digo yo, si de pronto no estuviésemos formateados... Es que ahora mismo bulo parece que se relaciona únicamente con un lado, ¿no? Y no, así, yo creo... Y así uno se contradiga en lo más grande, si dice que el otro es máquina del fango... Todo. O sea, yo leo todo, sabiendo que hay diarios que están más cercanos a mi ideología. Yo trato de leer todo, tampoco soy aquí el omnisciente, ¿no? Pero es verdad que como término, si no lo hubiese dicho Sánchez, como término, estamos enfangados, pero lo peor es que esto es todos los medios, es decir, pero voy a lo importante, lo de detrás. Es decir, el problema que tenemos es que estamos enfangados en bulos, en historias raras, no sabes qué dijo, ya no solo vayas a la política, sino en los que más o menos tenemos una vida, una vida, de pronto te sacan igual de esta conversación, no te imaginarás otro medio. Lo que dijo Edu Galán a María en OK Diario. Sí, descontextualizado. Claro. Entonces, otra cosa. Entonces, mi problema es que esto es un sistema, que yo creo que deberíamos ir más allá, sobre todo los que nos dedicamos a los medios, es un sistema que nos ha convertido a los medios en rehenes de grandes multinacionales norteamericanas. Es decir, fuera ya de... Sí. O sea, que si una multinacional norteamericana, a ti y a mí, o a OK Diario, o al País, o al Mundo, nos cierra el algoritmo, y a mí me preocupa muchísimo más que alguien en Wichita decida que OK Diario, o por un ejemplo, porque estamos en esta casa, que OK Diario no puede seguir publicando porque como Google diga que no te indexa, me río de Pedro Sánchez. Entonces yo creo que los medios, seamos del signo que seamos, lo primero que tenemos que hacer es ir, pero ir con antorchas, a la sede de Google, de Facebook. Esto no nos va a indexar, me da igual, pero y no perder el foco, porque realmente Pedro Sánchez o Feijóo o quien quiera tratar de crear leyes de este estilo, tiene medios libres enfrente, tiene un Congreso, tiene una oposición. A mí me preocupa muchísimo más, dentro de que esté de acuerdo o no, las multinacionales, y esto lo podrás hablar con los que te indexan, los que trabajan, esta gente que trabaja en OK Diario, entiendo yo, en las redes, me preocupa muchísimo más la dependencia de yonkis que tenemos con esta gentuza de Silicon Valley. Bueno, ahora podemos hablar y de Twitter, gentuza pero alabándolos. tú mirando ahora mismo a nuestro momento, ¿ves debilitada la prensa? ¿Crees que como contrapoder estamos sufriendo somos unos chiquilicuatres, y que corremos peligro? Somos unos chiquilicuatres, principalmente porque volvemos a lo mismo. Vuelvo a lo mismo por volcar el foco, porque como todo el mundo vuelca el foco en los políticos, los periodistas, yo lo que hago... Es que no, podemos hablar de Twitter. No, claro. O sea, yo me gustaría volcar el foco en, primero, hacer autocrítica, hay que hacer autocrítica, por supuesto, pero en cierta parte, yo creo que yo leo muchos periódicos, y creo que, no digo en general, creo que hay, porque hablar en general es absurdo, pero creo que hay gente hay buenos periodistas, hay buenos columnistas, hay buenos reportajistas, pero, y vuelvo a poner el foco, que eso duele y me va a decir, vete a la mierda, los ciudadanos no lo valoran, o no lo saben valorar. Entonces, claro, si vale lo mismo Antonio Lucas, o yo qué sé, una periodista estupenda, o quien quieras, por poner nombres de todo tipo, hay muchos, o Natalia Junquera, o yo qué sé, o de derechas, me da igual, es que me da igual. Si vale lo mismo que un tío desde un camión con una cámara de YouTube
Pues claro, es que me quiero matar. Es que entonces hay que coger al personal y enfadarse de verdad. Y claro, eso hace que como vale lo mismo, y este es mi último punto sobre esto, mi último Sí. antes de que tú me preguntes, esto hace que todo nuestro sector se haya precarizado. Y entonces, claro, cuando tienes un sector precario, Sí. viene el lobo y ya no es que te tire la casa, es que te mea en casa. Te tire la casa y te mea encima. Entonces es que vivimos en un sector precarizado y muy débil, que depende en exceso de poderes públicos por publicidad institucional, de cómo le va una marca, de no tocar las narices demasiado a una marca, de no tocar... Y eso, pero entendiendo que es lo normal, pues porque estamos precarizados. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo que también los ciudadanos y los propios periodistas nos tenemos, bueno, yo no soy periodista, pero que nos tenemos que concienciar de que si queremos medios nos tenemos que suscribir. Y si hay un anuncio antes del foco de María Zabay, pues mira, un anuncio tú. Un Pero anuncio. como vivimos en el mundo de la inmediatez, casi Eso, que no, quiero ya. 2 segundos nos Quiero ponen ya. nerviosos, ¿no? Y estás hablando de esto, ¿no? De la importancia también y de cómo uno se puede hacer más famoso, más viral o tener más visualizaciones que un periodista riguroso, ¿no? Por aquello de los medios. Tenemos Twitter. Twitter es la plataforma en la que... Bueno, todas las redes sociales son así, pero te iba a decir, Twitter en concreto es la plataforma en la que parece que todo el mundo puede hablar con todo el mundo y decir lo que quiera de todo el mundo y opinar, pero a la vez también se vive una censura, ¿no? Bueno, eso es mentira. O sea, es Tú lo como sabes, una tú lo paradoja sabes en sí perfectamente mismo, ¿no? que- Cualquiera dice cualquier cosa, pero cuando alguien relevante dice algo, hay veces que sufre la censura. Claro, no, y aparte, que eso es, esto tú sabes que yo llevo un Twitter, la de Dios, y me encanta Twitter, porque a mí me encanta el fango, pero porque me lo tomo como quien ve, me lo tomo con distancia. Es decir, yo pediría a la gente que por favor no se creyese esto, que es de broma, que Twitter es para que te rías. O sea, que no tiene nada de serio. Twitter es para que te... Es que era como aquello, como era... Pero hay verdaderas guerras encarnizadas ahí, ¿eh? Bueno, Hay pues auténtico cainismo a veces. Peor para ellos. Es decir, a mí si me insultan bloqueo, yo tengo bloqueado a media España. ¿Y me ves con algún problema? Ninguno. Y si se pega Reverte con no sé quién, yo lo disfruto. O Manolito con tal, lo disfruto. Pero lo entiendo como un show. Ahora, creer que Twitter... Es que Twitter es una empresa privada que tiene un algoritmo. Entonces, si tú te registras y pagas, Sí. sales antes que otros. Entonces, como creer que... Pues bueno, que es como creer... Está algo tan inocente como creer que la lucha libre Sí. es verdad, se pegan de verdad. Entonces, o que en el teatro Hamlet, el actor Sí. que interpreta a Hamlet palma al final. Entonces no hay que ser inocentes. Esto está todo, es show business. Es show business. Tú lo que tienes que hacer es clicar en aquellas personas que te gustan y entrar en su literatura, ver lo que dicen en entrevistas largas y no quedarte con eso. Con el titular, simplemente. Titular, bueno, el Porque titular, además el me muchas cago de en las no sé cosas qué. se dicen por el like, en realidad. No, bueno, es que no existe, es que no hay otra motivación. Y esto me enlaza con tu libro, La máscara de la moral, ¿no? Sí. Que tú hablas de eso, del manoseo que hay individualista, de las diferentes morales Claro. que hay en el momento, ¿no? Y por qué la impostura se ha convertido, ¿no? Que tú decías, Sí. exactamente te la hago. ¿Por qué la impostura se ha convertido en un valor de mercado? Es que justamente... Claro, por el like. Claro, el like. Es que psicológicamente tú si dices todo aquello que va tamizado con una moral, es decir, con una diferente moral, una moral conservadora, una moral, hay diferentes morales que pelean entre ellas en una sociedad democrática. Pues tú en el momento que utilizas que dices, por ejemplo, tú dices, le dices a alguien, ahí va Manolo, y dices, mira Manolo, bueno, te pueden prestar atención, bueno, sí va como todos los días. En cambio si dices, ahí va ese rojo, ya te colocan a ti, Sí. te prestan más, ahí va ese rojo, ahí va ese de derechas, captas la atención antes. Yo ya no bebo agua. Si te digo en lugar, no, estoy tomando agua. No, yo estoy tomando agua, pero es agua en bote de cartón, Sí. porque estoy muy concienciado con el planeta. Tú me prestas atención. Más atención, que si te digo pues no me cuentes. Entonces, claro, como vivimos en una, como Twitter, las redes sociales, el móvil, es una pelea constante por la atención y por el like, la moral capta más la atención que mensajes Y asépticos. tantas barbaridades que se leen, ¿no? Exabruptos. Claro, Oye, a ti evidentemente. te han llegado a llamar incluso machista, todo. fascista. Fascista, Fíjate lo no, que has estado diciendo y te rojo, llaman fascista. Sí. Rojo, bueno, me han llamado de De todo. arriba, de abajo, de un lado, del otro. No, bueno, y esto, bueno, la verdad, pero claro, es que tú piensas, María, que yo fui árbitro desde los 13 a los 23. O sea, estás curtido. Ay, si a mí me insultaban,
me insultaban ya pues, con 13 años. Yo me sorprendo que no... Pues que pero es que yo iba a arbitrar a gente de 30 años y me veían con 13 por la calle y me decían, hijo de puta, tal. O sea, que tú tienes una, vamos, una no sé cómo, cobertura de 1,5 metros, ¿no? Debo tener, tú sabes que el psicópata, encontrar a un psicópata puro Sí. es muy difícil. Normalmente lo que encuentras son gente con rasgos psicopáticos. ¿Entiendes? Por ejemplo, Sí. un grandísimo empresario que duerme perfectamente después de, no sé, pues por poner una barbaridad, ¿no? Después de echar a la calle a 300 personas de la India o contratar a 300 personas de la India sin derechos, tal. Bueno, por ejemplo, hay gente de ese estilo. O en una pareja puedes no ser un psicópata y tener rasgos psicopáticos. Entonces yo creo que tengo rasgos psicopáticos en el sentido de que cuando me insultan me suda en lo más grande. O sea, que a ti no te afecta para nada y tú dices lo que te apetece. Incluso cuando ¿Lo disfrutas? Incluso cuando me insultan gentuza, a la que yo desprecio sin duda, nazis y demás. Lo único que cuando a veces me insulta gente, digamos, comillas, de los que consideraba de mi ideología, te llevas un poco de decepción. Pero nada, pido otra cerveza y nada, y quedo con alguien con el que no esté decepcionado y ya está. Entonces, esa idea de, que hablo en el libro también, de separar, compartimentalizar la psique, es decir, de que es muy importante porque vivimos en una sociedad tan compleja que lo mejor es tener compartimentos para poder vivir tranquilo en unos mientras en los otros pueden estar un poco alterados. Bueno, y de hecho, tú lo que Esto estás lo diciendo cuando hablabas del caso de Will Smith, de hecho tú decías, el hombre público americano, norteamericano, pero se puede aplicar para todo el mundo, ¿no? Si quiere brillar, tiene que parecer perfecto, ¿no? Si quiere tener éxito. Entonces, ese hombre oculto tiene que saber preservarlo bien. Claro, en el momento en el que uno ya mezcla... Es que esto pasa mucho, y a ti te pasará, pero es que ya pasa con todo el mundo porque todos somos hasta cierto punto públicos, porque todos salimos en las redes, toda esta la persona más, digamos, comillas, anónima, comparten vídeos de él o de ella en YouTube. Entonces esto, en YouTube o en WhatsApp. Entonces esto, volvemos a los efectos psicológicos de los móviles, esto es una carga tremenda. Esto yo hablo en La Máscara Moral mucho de esto. Es decir, no es gratuito todo esto porque no es gratuito que cada vez el consumo de ansiolíticos sea mayor. Entonces es que algo está pasando. Y en adolescentes y tal, algo está pasando. Hay algo que no entendemos, que no asumimos. Y yo creo que gran parte es esta exigencia que está llevada al máximo en Will Smith, por utilizar un nombre, pero que no te puedes imaginar, hombre público norteamericano me refiero a varón o mujer, pero en mujeres es 300 veces más, por el aspecto físico, los condicionantes, las exigencias. Y evidentemente esto se refleja en depresión, ansiolíticos. Los ansiolíticos, sois líderes de consumo. Entonces, las mujeres, sexo femenino. Entonces, tenemos que afrontar, y vuelvo de nuevo, a que no se nos ocurriría jamás a ti no se te ocurriría utilizar un martillo, que te diesen un martillo y un tornillo, imagínate que no sabes lo que es, imagínate que nunca has visto un martillo y un tornillo, y te dicen esto se utiliza con lo otro, y entonces tú empezarías, no sé, ¿para qué sirve? Te lo podrías incluso hasta clavar, oye, qué divertido, no sé qué tal. No se te ocurriría nunca. Entonces, ¿por qué no, en lugar de dedicar tanto tiempo a utilizarlos, a utilizar dispositivos móviles, a tal, ¿por qué no dedicamos un poco de tiempo a entender de verdad, no como te cuentan, cómo funcionan? ¿Qué implicaciones psicológicas tienen? ¿Qué implicaciones sociológicas tienen? El imperio del like es durísimo, ¿no? Y hablaba Lipovetsky de la sociedad del vacío y todavía cuando lo escribió no había llegado todo esto, ¿no? Pero tú como sociólogo... No, soy psicólogo, pero psicólogo, sociólogo, porque todo esto que haces es sociólogo al final. Sociología. Con ese análisis que realizas, me imagino que tú has hecho un poco tu arquitectura de lo que sería mejor hacer para reconducir esto. Difícil de reconducir, porque ya vivimos con las redes sociales. Yo creo que lo primero que tiene que hacer, al igual que prohibimos, y no pasa nada por prohibir determinadas cosas, por ejemplo, pongo el ejemplo del coche, siempre lo pongo el mismo, pero bueno, funciona muy bien. El automóvil se inventó a finales del siglo XIX. Empezamos a entender que tenía que haber una cierta limitación de velocidad en los 50. 50 años después. Que lo de ponerle cinturón
60, 70 años después. Que fuese obligatorio, 90. Y luego llamaría que eso de beber o drogarse y luego coger el coche tendría que estar prohibido, o sea, por lo menos controlarlo bien. Sí. Tú acuérdate de cuando éramos nosotros chiquillos o jóvenes. Vamos 100 lentos, años. digamos. Vamos despacio. 100 años. Entonces yo lo primero que diría es que esto tendría que ser una cosa transversal, porque además... Bueno, a nivel global, esto no es global, ni de una región pero ni de vamos un a hablar país. del Estado español. Sí. Creo que debería ser a nivel global, empezar a legislar. No puede ser, nosotros que somos, yo me considero muy defensor de España, no podemos defender que haya multinacionales estadounidenses y chinas haciendo injerencia en el Estado español y en lo español, en nuestra forma de vida, en nuestras tradiciones, y nos estén convirtiendo en otra cosa que yo creo que no somos. Entonces yo pido un pacto de Estado, pero al nivel de las jubilaciones, de la sanidad pública, para cortarles la mecha a esta gentuza, porque las consecuencias las estamos pagando nosotros como Estado. Esta idea que es muy buena y es bonita, ¿no? Es una utopía, porque en un mundo que Sí, tiene pero ahora yo- mismo un muro, que el presidente ha dicho levantar un muro, y que tenemos a España en un país de caínismo que se odian los unos con los otros, esto es un poco Pero yo, si no soy utópico, ¿para dramático. qué soy? Es que si me Oye, conformo... pues siendo utópicos, ¿por qué no funciona aquí el sueño americano? Tiene que ver también con lo que decías. O sea, eso de anhelar un país mejor, también admirar al de al lado, el perseguir el éxito A ver, hay infaliblemente. cosas del sueño americano que yo alabaría. Es decir, pues bueno, el esfuerzo, la capacidad que tienen para negociar. A mí me encanta vender. Tienen muchísimo, yo adoro Estados Unidos, vaya por delante. Ahora, el sueño americano aquí no se puede dar por una sencilla razón, porque existe, en principio no existe un Estado fuerte. Es decir, la idea de que para llegar, que lo tuyo es tuyo y que el otro no importa, en España, a mí me parece, solo hace falta ver la reacción del pueblo valenciano o lo que valoramos aquí, a pesar de que se está desmontando, la sanidad pública. O sea, a mí me parece que mi padre, esto se entiende muy bien, mi padre tiene una huerta. Sí. Y mi padre quería que se diesen al lado de Oviedo kiwis. Entonces mi padre, por mucho que los plantaba en la tierra, o salían mal, o salían sin sabor. Que esa tierra con el tiempo, por el cambio climático, porque él encuentre una mezcla, pueda producir kiwis, no lo sé. Pero que no la es tierra, el sitio de los kiwis. Efectivamente. Al igual que Japón, no es el sitio de los toreros. Oye, ¿qué opinas tú que he dicho yo al principio que le das caña a todo y te pronuncias sobre lo que sea? Y me gustaría que dijeras Sí, lo sobre sé. la mojigatería. Eso es un horror. Porque condiciona mucho. Eso es un horror. La mojigatería, evidentemente siempre, Sí. bueno, incluso los adolescentes, siempre para mayores de 18 años, me parece una de las peores noticias del universo. Es decir, yo digo que la ficción, evidentemente siempre consentida, ¿no? Sí. Pero la ficción y la sexualidad son los mayores lugares de libertad que podemos tener los hombres y las mujeres, porque realmente por nuestra clase social, por nuestros condicionantes, nos coartan, como es lógico, las leyes nos coartan. En cambio, entre una pareja o entre, aunque sea, decía Woody Allen aquello de que el único sexo bueno es el sexo sucio, ¿no? El único sexo de verdad es el sexo sucio, ¿no? Digamos, ese acuerdo del tipo que sea, entre adultos y animales, adultos y no sé, lo que tú quieras utilizar, me parece un ámbito de libertad tremendo ante el que, claro, y uno de los pocos sitios en los que puedes ser verdaderamente feliz durante un poco de tiempo. Ante esa libertad siempre reaccionan mojigatos que yo había Pero vivido. volvemos a las máscaras. Claro, porque llama mucho la atención señalar al que lo hace mal. Mojigatos que yo todavía lo había vivido desde un espectro reaccionario ultraconservador, pero es que ahora veo chicas y chicos, y esencialmente chicas, y propagado por partidos de izquierdas, que dicen que con 20 años son niñas y que no entendían bien lo que les pedía el otro, a pesar de que claramente pues, había una relación consentida. Entonces, pues claro, a mí me preocupa mucho porque realmente esa sexualidad pueda estar atrofiada, pero luego ya entraríamos
también otro tipo de mojigatería, que es el condicionamiento que tienen las marcas y la publicidad sobre el cuerpo de las mujeres. Que esa sería otra pata más, quedaría para otro, sí. Pero también ese es un tipo de mojigatería. Has abierto una puerta que da mucho de sí. Muy interesante, donde tú con este cuerpo no puedes poner este bañador, porque el cuerpo es en esencia también simbólico y es sexual, y tú con este cuerpo no puedes ponerte este bañador, o tú estos colores no te los puedes poner, o esto no lo puedes hacer. ¿Eso es mojigatería o no es mojigatería? Yo creo que sí, lo que pasa es que es comercial y está vestida, pues yo qué sé, para que quiero decir un nombre, con la Pombo y estos rollos, y con influencers. Está vestida con bueno, es que esto te queda bien. Bueno, es que el gusto, esto es otro tema, el gusto, cuidado. Lo que gusta ahora, igual en 15 años ya no gusta y luego vuelve. Entonces, mucho cuidado con la mojigatería en el sentido de que hay que detectarla en la izquierda, en la derecha y en lo que aparentemente es un reality de pijos. Pues la mojigatería puede ser realmente sentida y puede ser una máscara, vuelvo a decirte. Puede ser, no, normalmente quien señala al mojigato suele ser una máscara. Suele ser una máscara. Suele ser una máscara para que te presten atención. Y luego yo siempre digo que hay que ver la vida del mojigato y la mojigata. Siempre me acuerdo, bueno, es una representación muy burda y muy cómica del pescadero y su mujer en Aquí no hay quien viva, sí, o La que se avecina, que me encanta esa serie. Es eso. Luego por dentro se visten del guardia civil y la otra se folla al portero chino. Por eso que de puertas para afuera se puede decir una cosa, de puertas para adentro. Esto es como Twitter y la vida personal. Te voy a regalar una frase genial que encima tiene autor y que se puede utilizar fuera ya de los nombres con mucha gente. Antonio Castelo, el cómico, dio con la frase perfecta, que para mí está en el Monte Rushmore de las frases, que es: en la calle el Che y en casa Pinochet. Muy sobre todo esa contradicción, que no es que sea el Che o Pinochet, sino lo que fuera de casa una cosa y en lo que pide la hipocresía, de que la calle pides una cosa y llegas a casa y la contraria. Entonces desconfiemos de esa gentuza. Vamos ahora a la calle, y en la calle ahora mismo hay un debate, El Hormiguero, La Revuelta, nos vamos a televisión, que va muy apurado de tiempo, así que vamos a correr con dos preguntas. Pero escribías un artículo hace nada. ¿Es La Revuelta el apogeo del stand-up español? No, la Revuelta es un programa de entretenimiento que yo creo que sustituye por una cuestión de ciclo, yo no pensaba que iba a tener tanto éxito, ni mucho menos, pensé que iba a seguir siendo y es un ciclo en el entretenimiento. Ni Pablo Motos es, que me parece vomitivo cuando llaman al boicot, cuando dicen que es de ultraderecha, yo me he pronunciado en contra de esto, y tampoco creo que, me remito que Broncano sea un instrumento sanchista de propaganda. Entonces, lo que pido de una vez es que se vuelva a ver como un ciclo más, como ocurrió con Crónicas Marcianas y el Mississippi, como José María García y de la Morena. Es un ciclo y hay una generación, a pesar de que a los dos le va muy bien. Entonces yo pido por favor que los dos se vean como entretenimiento. Y ya está. Para terminar, muy rápido, dos preguntas porque se tiene que ir pitando. Tú eres hombre de cultura. ¿Eres de leer libros nuevos, de releer los que ya te han gustado? Soy más por mi trabajo, por el ABC Cultural, desgraciadamente, de leer novedades y de ver películas nuevas. Pero lo tuyo es irte a los que ya has leído y te gustan, entonces, porque dices desgraciadamente. Cuando tengo tiempo me gusta releer para ver y volver a ver películas, para ver si aguantan el tiempo, para descubrir cosas nuevas, porque es diferente leer un libro o ver una película cuando tienes 15 o 16 que cuando tienes 25, es muy apasionante verlo. Y ahora, como tengo una niña pequeña, me está haciendo mucha ilusión, porque en algún momento haré un listado, de obligarme a rever tantas y tantas cosas que no vería yo solo. ¿Qué tienes ahora mismo entre manos? Mira, tengo entre manos un libro de Jorge Freire que se llama Los extrañados, que es sobre Wodehouse, sobre Bergamín, sobre gente que en su época se sintió extraño. Son gente muy terrible, cuando tú en tu época te sientes extraño. Y luego tengo también, tengo un montón, la verdad, y luego estoy releyendo un libro que mira, voy a aprovechar de haber reeditado uno de relectura, de José Abello, escritor obetense,
Sí. diríamos que es la continuación de La Regenta, que es un libro que es desconocido, que ha puesto Abello escribió solo 2 libros, se llama Jugadores de Billar, Jugadores y de billar. es sobre un Oviedo, como si fuese La Regenta en la transición. Es una obra maestra desconocida. Abello falleció, desgraciadamente, creo que hace casi 20 años, y dejó este monumento. Solo escribió 2 novelas. Una ganó el premio Nadal y la otra quedó finalista. Y este Jugadores de Billar, que por favor me lo vais a agradecer. Pues tomamos nota, ¿eh? Jugadores de billar, ya sabe usted, apúntelo. Para terminar del todo, ese libro que te ha podido marcar a ti, el libro que dirías es el mío. Mira, lo has citado, bueno, La Regenta me marcó muchísimo, El beso del sapo, pero mira, así de juvenil, por utilizar uno juvenil, para chiquillos y chiquillas, y que ahora el título pues ha molestado un poco, 10 negritos. Yo recuerdo haber leído 10 negritos de Agatha Christie, y por primera vez con un libro, claro, la traslación de niño a adolescente, pasar miedo con un libro. O ya leía Stephen King, pero pasar miedo. Yo nunca había pasado miedo con un libro. Te despertó sensaciones. Y me despertó miedo. Y nada, pues hasta hoy. Pues 10 negritos, Los jugadores de billar y, por supuesto, Morir de pie. Léaselo porque de verdad que le va a gustar mucho y es un libro que se lee muy fácil. Gracias, Edu Galán. Podríamos hablar más y más de muchas cosas, pero el tiempo apremia. Gracias. Un placer. Nos vemos de nuevo la semana que viene aquí en El Foco con otro entrevistado muy interesante. Ya lo sabe. Hasta entonces.